Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una alegría inmensa estar nuevamente compartiendo con ustedes un tema que a mí me fascina, que es la educación. Al conversar con el hermano Byron en una ocasión aquí el año pasado, me indicaban que tienen la idea de hacer una escuela iglesia. Y comencé a investigar porque aunque yo vivo tan lejos, yo pertenezco a esta iglesia. Y Dios me ha capacitado y no puedo dejar solo para mí, sino que tengo que compartirlo. He pedido mucho al Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, porque de nada sirve solamente conocer y no hacer. Nos quedamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, que Dios nos bendiga en esta noche abriendo nuestra mente. Lo que dijo hace un momento el hermano Byron está en el libro de la hermana Elena. Ahora, como nunca antes, Mente, Carácter y Personalidad, página 66. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Pero ¿por qué es que ahora es relevante conocer esto? ¿Por qué es que justo en este momento debe trascender esto en nuestras vidas? Porque estamos prontos a la venida de Jesús. No podemos pasar el tiempo, hermanos, diciendo, el próximo año lo hago, cuando ya tenga nietos lo hago, cuando tenga hijos lo hago, es cuando la oportunidad me la entrega Dios. Y sabemos, hace un rato hablaba con mi hija y dice, bueno, el coronavirus, alegrémonos porque ya mismo viene Jesús. Entonces tenemos que estar preparados porque la venida del Señor es inminente. Y aquí lo dice bien claro, si dejamos de entender la verdadera educación, no tendremos lugar en el reino de Dios. Por lo tanto, aunque hayamos estado en la falsa educación, ahora el Señor nos da la oportunidad de comenzar a trabajar primero en nuestro propio hogar y luego pues en donde Dios nos manda. Y Juan 1:11 dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es en la época que Jesús llegó, estaban también con unas expectativas diferentes y en una falsa educación y no lo reconocieron cuando Él vino. Pues ahora estamos nosotros a las puertas de su segunda venida y si nosotros no estamos atentos haciendo lo que Él nos dice, tampoco lo vamos a reconocer, hermanos. Y sería una lástima que conociendo esta verdad tan pura, una verdad tan íntegra, nosotros por no obedecerle al Señor, no tendremos un lugar en el reino de los cielos. Entonces no podemos despreciar este mensaje. Pero Juan 1:11 no explica por qué razón es que no lo recibieron. Entonces la hermana Elena nos da una explicación en El deseo de todas las gentes, página 266. ¿Qué esperaban ellos, hermanos? Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza del reino universal. Eso pensaban. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal en el Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Ellos eran convencidos, pero estaban errados, estaban equivocados, pensaban que estaban haciendo bien. Y de dar a sus oyentes un concepto correcto
de su reino y de su propio carácter. Pues, hermanos, nos está pasando lo mismo. Estamos imbuidos, estamos rodeados, hemos sido formados en una falsa educación. Pero si Dios nos está despertando, ¿cuál es la verdadera educación? Repito, hermanos, no es para quedarnos en teoría. Donde yo voy pienso en Pomaski y digo, no, pero si ahí hay un espacio. El primer error que nos pone el mundo es que los chicos tienen que estar encerrados en 4 paredes. Y eso no es la verdadera educación. Por lo tanto, la escuela del Señor y el libro de la educación es pero preciosísimo. Lo he leído y lo releído y bueno, vamos a ver cómo nos funciona ahora. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, dice en Joya de los Testimonios. El mensaje del tercer ángel es verdad. Eso nos lleva a una reflexión. O sea, que si yo retengo el mensaje del tercer ángel, estoy en la verdad. Quiere decir que el mensaje del tercer ángel es parte de la verdadera educación. Y recuerden que nosotros con esta verdad que tenemos, hoy en día deberíamos estar haciendo eso, promulgando el mensaje de los 3 ángeles. No quedarnos en silencio, buscar todas las oportunidades que me dé el Señor y hablar, porque el resto de la obra lo hace Él. Bien, ahora, en el 19 de abril de 1890, en The Review and Herald, y también está en Evangelismo 148, página 148, le preguntaron a la hermana Elena, y ella contestó, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Entonces miren que el mensaje del tercer ángel con el mensaje de la justificación van de la mano. Quiere decir que estos son parte de la verdadera educación. Y esto es una verdad maravillosa que solo nosotros la tenemos. Y luego viene, hermanos, en Consejos para Régimen Alimenticio, que sé que ustedes lo están leyendo, la reforma pro salud, según me fue mostrado, es parte del mensaje del tercer ángel. No está diciendo que es todo el mensaje, es parte del mensaje del tercer ángel. Y se halla tan estrechamente relacionada como el codo con el brazo. Vi que como pueblo debemos hacer progresos en esta gran obra. Los ministros y los miembros de la iglesia deben actuar de concierto. Entonces, si nosotros no estamos viviendo como Dios lo dice, el mensaje de la reforma pro salud, posiblemente no entendamos el mensaje de la verdadera educación. Y eso ya es muy personal, hermanitos. Eso ya lo tenemos que reflexionar. Si me dan este mensaje precioso, que comamos como Daniel, que seamos íntegros, seguramente el coronavirus no nos va a repercutir en nosotros. No tengamos temor, porque tenemos un Padre que nos ama, pero porque cuando nosotros obedecemos, Él es tan misericordioso. Una parte dice en el mismo libro, página 87, en el párrafo 3, dice, una parte importante de la obra del ministerio es la de explicar, hermanos, explicar fielmente al pueblo la reforma pro salud, pero para eso yo tengo que vivirla. Tal como se presenta relacionada con el mensaje del tercer ángel. Entonces aquí, si nosotros nos podemos reflexionar, somos privilegiados. Miren, un viernes, que fue 5 o 6 de junio de 1863, Ellen White recibió una visión en cuanto a salud. Miren, ¿por qué? Porque el Señor se propuso que el mensaje de la reforma pro salud me preparase mi cuerpo, mi mente y el espíritu de los adventistas del séptimo día. ¿Para qué, hermanos queridos? Para que después de 9 años, que fue en 1872, a través de ella recibamos otro mensaje, que es en cuanto a la educación. Porque si yo ya tenía abierto mi lóbulo frontal, yo iba a entender que no podemos regirnos con una falsa educación.
Pero para eso era primero necesario que preparase mi cuerpo, mi mente y el alma. Y no es por gusto, hermanos, que 16 años después, en 1888, ya preparado mi cuerpo, mi mente, y ya entendido cuál es la verdadera educación, entonces nosotros recibimos ese mensaje precioso de justificación por la fe. Entonces, miren, estaba tan relacionado, comprendemos nosotros a cabalidad que está tan relacionado con el mensaje que teníamos que recibir después, la justificación por la fe, con estos tres elementos, queridos hermanos: reforma pro salud, la verdadera educación y la justificación por la fe. Nosotros debemos estar promulgando este mensaje ahora que es tan inminente la venida de Jesús. Entendamos eso primero. Pero luego viene la pregunta, bueno, ¿qué es la verdadera educación? Esto está muy detallado en la educación, página 13, y miren lo que dice, hasta lo subrayado. La verdadera educación significa más que el seguimiento de un curso determinado, que yo estoy haciendo 1 año, 2 años, 3 años. Abarca todo el ser. Queridos hermanos, ¿qué es todo el ser? ¿Qué es todo el ser? Y abarca todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Todo el ser es cuando yo logro desarrollar la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Y eso no habían desarrollado aquellas personas que vivían en la época que llegó Jesús. Y la falsa educación hoy nos está lo mismo coartando el desarrollo físico, mental y espiritual, porque ¿qué es lo que desarrollan actualmente las escuelas? Solo la parte mental. Solo la parte mental y encerrados en 4 paredes. Y va en ese orden, físico, mental, espiritual. Prepara al estudiante, miren, para el gozo de servir, hermanos, servir. El verdadero propósito de la ciencia de educación es servir en este mundo, no es que me sirvan. La falsa educación, ¿qué nos dice? Prepárate, ten un título para que tengas, para que puedas, para que seas, para que te sirvan, para que tú eres el jefe, para que tú seas el jefe. Pero la verdadera educación nos dice, sirve a este mundo y para tener un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Entonces, si nosotros formamos a los niños desde pequeños en nuestras casas a que sean abnegados, a que sirvan a los padres, a que sirvan a los amigos, lógicamente ellos van a estar entrenaditos para cuando tengan que hacer una obra más grande, cuando sean jóvenes. Pregunto, ¿están preparados nuestros jóvenes para servir? Solo si es que reflexionamos en nuestras casas, ¿están preparados nuestros hijos para servir? ¿Los hemos educado de esta forma? En el mismo libro de educación dice, página 14, a fin de comprender qué abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto, primero, la naturaleza del ser humano y segundo, el propósito de Dios al crearlo. Voy a retroceder una diapositiva. Cuando Dios creó a Adán, lo creó un viernes. ¿Y qué es lo primero que lo puso a hacer Adán? Lo primero que lo puso a hacer es a que se conecte con el Creador. Lo puso a descansar. Entonces, lo que primero nuestro Padre quiso desarrollar en sus hijos, Adán y Eva, fue la parte espiritual. Es lo primero, porque Él le dio un sábado gozoso, un sábado glorioso para que estén en íntima relación con Él y lo conozcan, descansen. Y luego le dijo, ahora cuida de mi huerto. Entonces le dijo, si ya tienes la parte espiritual, ahora trabaja, va a la parte física. Y luego después de un rato, luego después de un tiempo, le dijo, pon nombre a todos los animales. Y de lo que yo he leído, se respeta el nombre que puso Adán hasta ahora.
Tiene que haber tenido, hermanos, una capacidad tanto, más o menos, de ver las características. A ver, este es como muy bravucón, este se va a llamar león. Tiene que decir, este es un corderito, es bien bonito, es chiquitito, este se llama perro. Tiene que haber tenido una facultad. Entonces, hermanos, entendamos, la verdadera educación es desarrollar la parte espiritual. Esa es la primera. Y los papitos y mamitas debemos desarrollar eso en la época de la infancia. El amor a Dios, la entrega, junto con la parte física, y luego viene la parte mental. La falsa educación hace lo contrario. Y nosotros, muchos, hemos sido formados en esa falsa educación. Pero ahora viene la pregunta. Tenemos que considerar en esta obra de la educación, si yo quiero poner una escuela, si yo quiero organizar a mis niñitos, jovencitos de la iglesia, tengo que conocer cuál es la naturaleza del ser humano. Viene la pregunta, y luego, bueno, ¿y cuál fue el propósito de Dios al crearlo? Y miren que el mismo espíritu de profecía nos responde. Vamos a responder. ¿Cuál es la naturaleza del hombre al ser creado, hermanos? Cuando Adán salió de las manos del Creador, está en Educación, página 15, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual. Yo he leído el libro de la Educación y solo en el primer capítulo repite estas 3 palabras como 6 veces, hermanos. Física, mental y espiritual, la semejanza de su Hacedor. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de ellos? Semejante, la imagen semejante, era igual que el Padre en la parte física, mental y espiritual. Esa era la naturaleza del hombre cuando Dios lo creó. Viene la segunda pregunta. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios creó al ser humano? Pues el mismo espíritu de profecía lo responde. Dios creó al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, escúchese, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. O sea, si yo soy semejante a Dios cuando nazco, imagínense cuando yo voy creciendo en facultades y todo, significa que voy a ser más perfecto. Ese es el objetivo de una escuela, hermanos, ese es el objetivo de la educación, que los chicos alcancen la perfección en carácter, en actitud, en abnegación, en el servicio a los demás. Cuando nosotros logramos ese propósito, quiere decir que estamos en la verdadera ciencia de la educación. Todas las facultades eran susceptibles de desarrollo. Miren, su capacidad y su fortaleza debían aumentar, no disminuir. Hermanos, cuando un estudiante se gradúa de bachiller, casi no puede ni correr, no puede discutir, no puede hablar, él no puede, solo algo específico. ¿Qué pasó con las facultades físicas? ¿Qué pasó con las facultades espirituales? En lugar de aumentar, ¿qué ha pasado? Como que ha decrecido. Es un engaño fatal esto de la educación, de la falsa educación. Basta, miren, enorme. Basta era la esfera que se ofrecía a su actividad. Era enorme, glorioso el campo abierto a su investigación, los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría. Invitaban al hombre a estudiar. No había cuadernos, no había libros. El libro era la naturaleza. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Creador. Si hubiera permanecido leal el ser humano, si hubiera permanecido leal, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. A través de los siglos eternos hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros del conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Y entonces había cumplido cada vez con más eficacia el objeto de su creación, porque ese era el propósito de Dios. Y había reflejado cada vez más la gloria del Creador. Pero no pasó esto. Vamos entonces a una tercera y cuarta pregunta. Dice, también hemos de considerar en esta obra de la educación, si yo quiero hacer una escuela, hermanitos queridos,
tengo que pensar en estas cosas. El cambio verificado que sufrió la humanidad por la introducción del conocimiento del mal, ¿qué pasó cuando ya se produjo el pecado? ¿Qué pasó con las capacidades del hombre? Y el cuarto, el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito de la educación de la especie humana. Porque algo que aprendí, hermanos, lo que Dios se propone conmigo, lo cumple. Simplemente lo que Él ha tenido es que hacer adaptaciones. Porque el objetivo inicial de una educación no eran los profesores, hermanos, eran los padres. Y como los padres no cumplimos a cabalidad ese objetivo, entonces ahora tuvo que adaptar las fundaciones. No era el propósito de Jesús, no era el propósito de Dios. Pero como ya los padres fallamos en la verdadera educación, entonces adapta. Y ahora para que vayan los jóvenes en 1 o 2 años a hacer lo que no hicimos los padres con ellos. Pero el propósito, Él lo va a cumplir, hermanos, lo va a cumplir porque tenemos que ir con capacidades elevadas al reino de los cielos. Entonces voy a responder la tercera pregunta, no yo, sino espíritu de profecía. ¿Cuál fue el cambio de la condición del hombre por el pecado? El pecado mancilló, arrebató, dañó. Eso es mancillar. Y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron. Su capacidad mental disminuyó. Su visión espiritual se oscureció y quedó sujeto a la muerte. Qué problemática para Dios. Debe haber dicho, bueno, pero yo mi propósito lo tengo que cumplir. Y entonces Él seguramente pensó e hizo adaptaciones. ¿Cuál es el propósito de la educación de la especie humana? Nos contesta en Educación, página 15. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Miren qué amoroso es nuestro Padre. Con infinito amor y misericordia había sido diseñado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba, que es la vida que estamos, hermanos. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Ahora, miren el trabajo que le hemos dado. Él nos restaura. Pero hermanos, no nos equivoquemos en los 3 campos, físico, mental y espiritual. Él quiere devolver la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma. Sin esos 3 factores no hay verdadera educación. Y sería lamentable que aquí, que se siente, que se trabaja con amor, al hacer una escuela, nos dejemos engañar por Satanás y hagamos una escuela que se parezca al mundo. No, hermanos, tenemos una verdad que tenemos que cogerla y tenemos que retenerla. Y Dios nos enviará a las personas correctas para hacer una escuela verdadera. Se llevará, dice, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el propósito de la educación, el gran propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito? Restaurarnos la imagen, hermanos. Y eso depende de nuestra fe, depende de nuestra entrega. El Señor sí nos restaura en todos los campos que nosotros le pidamos. Y viene un fundamento. Todos sabemos que es un fundamento, la base. La base de la verdadera educación es el amor. Tan amoroso es nuestro Padre. En Educación, página 15 dice, la ley de amor requiere la dedicación, dedicarse. Por eso es que la madre no tiene que trabajar. Dedicación del cuerpo. Nuevamente repite, hermanos, por favor, que eso quede grabado en nuestras mentes. Cuerpo, mente y alma. Pero, ¿para qué? Para el servicio de Dios y de nuestros semejantes. No es para que yo tenga mi puesto, para que yo gane ahora tantos dólares, para que me sirvan, para que yo sea el jefe. Esa es la falsa educación del mundo. Y si nosotros seguimos en esa falsa educación, no lo vamos a reconocer a Cristo cuando venga. Y nos va a pasar, la historia se va a repetir y va a pasar lo mismo que los judíos. Y este servicio, a la vez que nos constituye en bendición, hermanos, cuando nosotros servimos a los demás, Dios me bendice el doble, hermanos. Bendición para los demás nos proporciona la más grande bendición. No lo digo yo.
La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Ahora pensemos, ¿qué es abnegación? Es una entrega total al resto, a los demás. No pienso en mí, pienso en la necesidad del otro, porque de mí se encarga mi Padre. Si nosotros le creemos al Padre, solo tenemos que servir al otro. Dejo de comer. Yo recuerdo que el apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos y estuvo preso, a él le daban el plato de comida y él cogía el plato de comida y le daba a los otros, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces este servicio nos va a constituir en ser bendecidos. Por medio del servicio abnegado, adquiere, escúchese, si yo soy abnegada sirviendo a los demás, adquiero mi máximo desarrollo en los 3 campos: mente, o sea, mental, físico y espiritual. Si nosotros formamos una escuela, hermanos, donde solamente venga a darle el currículo y que se parezca a las escuelas del mundo, matemáticas, lenguaje de 8 a 2 y se van, no, cuidado nos dejemos engañar, porque entonces estamos dejando inválida esta verdad que nos dan. No la estamos haciendo valer. Y otra cosa, que quedaríamos inhabilitados, hermanos, inhabilitados para entrar al reino de los cielos. Si nosotros, y por más que ya está caminando, está queriendo hacer una obra diferente, y por eso yo creo que nos pone los instrumentos adecuados. No pensemos en que tenemos que contratar a los profesores. Los profesores nos llegan, van a llegar, porque Dios los envía, pero todos tenemos que tener la misma mente. ¿Cómo va a ser esa escuela? ¿Cómo? No tiene que parecerse a las escuelas de acá. Primero, no se puede recibir niños de preescolar, porque Espíritu de Profecía, ¿qué dice? 8 años, hermanos. Hasta los 8 años los niños tienen que estar en casa con la mamá. Pero no podemos recibir, caeríamos en el mismo error, por favor, y leamos Espíritu de Profecía. Dice 8 años. Y con la bendición de Dios he tenido la oportunidad de conocer algunos modelos, y por eso le pedí al hermano Byron que hagamos una secuencia. Hoy no vamos a tratar todo, pero el día sábado les mostraré algunos modelos. Podemos copiar algo, pero luego adaptamos lo nuestro. Pero pensando en que no va a ser una escuela así, traer a los niños encerrados aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice el 13 de diciembre de 1892, Review and Herald? Miren lo que dice. Y eso ha pasado. La sabiduría humana, o sea, la sabiduría humana alejará de la abnegación y de la consagración. Eso ha pasado incluso con hermanos cristianos. Estamos alejados de ser abnegados. Somos egoístas. Se ve la envidia entre nosotros mismos. ¿Cómo vamos a estar haciendo un trabajo abnegado? Poca consagración. Eso ha hecho la sabiduría humana. E inventará, hermanos, muchas cosas que tenderán a anular los mensajes de Dios. Por eso ahora ni siquiera se permite hablar de Dios. Ya no se da ni siquiera religión. Antes se daba, aunque equivocada, pero se daba. Ahora ya no. Ahora tenemos que hablar como a escondiditas, como a buhardillas, y no es así. Miren lo que hace la sabiduría humana. Los reyes, los presidentes, todos los que han tenido que hacer decretos para la famosa educación, la falsa educación. Veamos los valdenses. Eso está en Conflictos de los Siglos. Esto sí que es un ejemplo de abnegación, hermanos. Y si nosotros, miren, lo que dice el Señor es para todos los tiempos. No es que esta verdad fue para los valdenses o para la época de Lutero. No. Es para todos los tiempos. Y les voy a demostrar con un escrito de Espíritu de Profecía. Miren, como padres tiernos, escúchese, padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia. Los padres de ahora, ¿con qué los aman? ¿Sí? ¿Tú quieres? Toma. ¿Tú quieres? Con un amor errado.
Ellos, con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas. Recuerden que ahora no es que estamos reinando, nos ponen una prueba. El que pasa la prueba va al cielo, hermanos. Y no nos podemos dejar ese objetivo tan hermoso de entrar al cielo por no ponerme a pruebas, por no privarme. Y miren cómo estaban los chicos. Privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y, sin embargo, capaces de pensar y obrar por sí mismos. En la falsa educación no nos enseñan a pensar. Solo repiten lo que el profesor dice. Y venos decidir. No, es que lo que diga el profesor, déjame decirlo, lo que diga mi ñaña, lo que diga mi papá. Y no son capaces de obrar por sí mismos. Sin embargo, tienen un título de bachillero o de licenciado, de cualquier profesión. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, hermanos queridos. El niño tiene que ayudar. Ahí se vuelve abnegado. No tiene que ser servido. A hablar con prudencia. Ya vemos adultos súper imprudentes. Y apreciar el valor del silencio. Incluso yo escuché en un mensaje que daba un hermano, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Y si yo voy a hablar algo que le ofende al hermano, mejor me callo. Solo debo abrir mi boca para decirle cosas que le vayan a servir. Pero si yo estoy pensando en un chisme, me callo, porque con ese chisme yo no voy a entrar al cielo, hermanos. No. Entonces tenemos que trabajar la manera personal, la individualidad. Y viéndonos a nosotros los hijos, los hijos van a ser como nosotros. No importa que nos hayamos equivocado, hermano, no importa. Yo siento que el Padre Celestial sí nos ayuda. Y sí se da, hermanos, que cuando tú y yo nos consagramos al Espíritu Santo, como Él nos dice, Él se encarga de nuestros hijos. Yo estoy viviendo eso, hermanos. Yo no hago nada. Solo me consagro y yo veo el fruto en mi familia, en mis hijas. Y yo fui partícipe de la falsa educación. Entonces no podemos solamente conocer, pero seguimos aplicando la falsa educación. Pero por la transgresión, ¿qué pasó? La humanidad fue privada del conocimiento mediante una comunicación directa. Antes era el Padre mismo. Se dirigía a ellos. Él mismo quería dirigirlos en la educación. Y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. La tierra quedó arruinada, contaminada por el pecado. Eso está en Educación, página 16. Refleja oscuramente la gloria del Creador. Y aún así nosotros decimos, qué bello el paisaje. Es cierto que sus lecciones objetivas no han desaparecido. Se refiere a la naturaleza. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede todavía notar la escritura de su mano. La naturaleza todavía habla de su creador. Sin embargo, las revelaciones son parciales e imperfectas, porque ya no es como en la época de Adán. Y en nuestro estado caído, lo he puesto con rojo, con las facultades debilitadas, hermanos. Si ahora yo pude palpar eso cuando era profesora de universidad, más o menos hace unos 20 años, las facultades de las alumnas que estaban a mi cargo eran un poco elevadas. Ya me fue preocupando hace unos 10 años que yo hablaba lo mismo, con la misma situación, y me decían, no entiendo. Y entonces, pero ¿cómo? ¿Y cómo llegaron a ser bachiller? No sé. Y hoy que ya salí de la universidad, las compañeras me dicen que es peor, no comprenden nada, facultades debilitadas, y sin embargo con títulos. Somos incapaces de interpretar correctamente, no entendemos. Y de pronto el mensaje que me dice un hermano, lo trastoco y hasta no medito.
Esa es la falsa educación. Y crear una escuela, escúchese, crear una escuela, tengo que pensar bien en los profesores. No es fácil, que porque ella sabe inglés, profesora de inglés, porque ella sabe... No, porque mucho cuidadito. El crear una escuela es realmente seguir los principios del Señor. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad. Si nosotros hacemos una escuela basada en los principios del Señor, porque los principios de Él fue lo primero que hizo en Adán y Eva, y los principios eran facultad mental, facultad física y facultad espiritual. Si no, no hay la verdadera educación. Esto es súper importante, hermanos. Educación, página 16. Cada ser humano, o sea, tú y yo, cada ser humano creado, porque hemos sido creados a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, pero hay que entenderse qué es esto, la facultad de pensar y hacer. Los chicos de hoy dicen, individualidad, o sea, yo tengo que hacer lo que yo quiero. No es así. Escúchese, la individualidad, y ese es el objetivo que deben alcanzar los padres y si no lo pudieron los profesores. La individualidad es que yo puedo escoger el bien o el mal, pero yo decido por el bien. Y así me digan, mira que no hay más que comer y así que te comes la carne, digo no. Pues Dios me va a ayudar y no voy a comer. Yo sé el camino del bien y del mal, pero cuando decido el bien es porque tengo individualidad. La falsa educación no crea esa individualidad, hermanos. Somos reflectores de lo que dicen los profesores, o si no, somos reflectores de lo que dicen los padres, de lo que dicen los abuelos, pero no hay individualidad. Por eso no toman decisiones correctas. La facultad de pensar, no piensan. No razonan, no disciernen y peor la facultad de hacer. Cuando nosotros logramos estas tres cosas, entonces estamos reflejando la semejanza al Creador. Los hombres en quienes se desarrollan estas facultades, escúchese, yo lo estudié mucho, no entendía al principio, pero lo volví a estudiar. Los hombres en quienes se desarrollan estas facultades son los que llevan las responsabilidades. No en las empresas mundanas, compañeros. Las responsabilidades en la obra del Señor. Llevan la delantera, son los que dirigen. El resto no puede dirigir porque no tiene desarrolladas esas tres cosas. Individualidad, facultad de pensar y facultad de hacer. Quienes desarrollan eso, ellos son los que van a liderar, van a estar adelante para terminar la obra del Señor. Entonces tenemos que formar esto en los estudiantes. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, que era individualidad. Si la iglesia de Pomasque quiere tener una escuela, tiene que pensar en esto. Que cuando ya salgan los niños, tengan individualidad, facultad de pensar y hacer por sí mismos, pero siempre dirigidos al bien. No es que aprendan las sumas, las restas, esto puede ser toda la vida, se aprende a eso. Pero esto, el carácter, es lo fundamental. Esta facultad en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Generalmente en la falsa educación nosotros repetimos lo que los profesores dicen. Como él dijo, como él hizo, yo también lo hice y no tengo yo desarrollada la individualidad. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad en los vastos campos abiertos de la investigación. Y hoy no saben lo que es la investigación. En vez de jóvenes educados, porque eso es lo que hace hoy la falsa educación, en vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes, no para la pelea, jóvenes fuertes en pensar, porque ellos son los que van a terminar la obra y tienen que liderar, hermanos, llevar la delantera en la obra, para pensar y obrar, jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Hoy no tengo para comer, pero Dios me enseñó que con el ayuno
hasta se me mejora la salud. No importa que no tenga que comer. No soy esclava de las circunstancias. Yo amo, yo soy la que ordeno las circunstancias. A eso se debe dirigir la verdadera educación. Jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. En Conflicto de los Siglos se menciona al hermano John Robinson, cuando los primeros padres que llegaron a América, ¿se acuerdan? Los últimos que quedaron en Europa. Entonces llegaron a América, él los despidió. Miren, él los despidió y les dio este mensaje, hermanos. Hermanos, os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Generalmente nosotros cuando vemos un líder, es que yo quiero estar con él. Cuando vemos un pastor, es que yo quiero ser con... No. Porque Dios, si yo le pido, me puede dar más de lo que le da a la otra persona. Y entonces me puede poner en un trabajo fuerte para poder avanzar la obra. Pero si yo quiero ser como tal líder, como tal pastor, no estoy haciendo eso. No estoy pensando, sino que estoy repitiendo lo que el otro me dice. Y miren lo que les dijo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, cógelo. Cógelo, eso te está diciendo, cógelo. Estad prontos a recibirlos, como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pero no te quedes solo con lo que yo te dijo, con lo que yo te he dicho. Eso le está diciendo. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Entonces, si Dios te revela algo en este momento, no te quedes con lo que yo te digo. Avanza investigando. Y si tú te sientes parte fuerte para ayudar en la tarea de la educación de aquí, de esta iglesia, pues bienvenido sea. Porque no es que tenemos que buscar profesores titulados. No, son personas que tienen la capacidad, estas capacidades desarrolladas y nos pueden guiar. Hablando de la educación que Dios quiere, miren lo que dice a través de Job. Esa obra de la educación, miren lo que dice. Por ella no se dará oro fino, pero es educación. Ni por su precio se pesará plata. Es una educación que no tiene valor monetario, hermanos. No se puede pagar por ella con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro, ni el oro ni el cristal son comparables a ella. Si yo educo a mis hijos, a los estudiantes que vienen a nuestras manos, de esa forma, dice, no será dada a cambio los objetos de oro fino, el coral y el cristal de roca, ni mencionarlos. Pues el valor de la sabiduría es mayor que el de las perlas. Entonces la verdadera educación tiene que dirigirse a eso, que este chico adquiera sabiduría y tome excelentes decisiones. Y aquí viene un consejo. Trata pues, dice Job 22:21, trata pues de llevarte con Dios, amístate, acércate a Él, reconcíliate y por ello te vendrá prosperidad. Si yo hago tal y cual como Dios me dice. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios, ¿quién es el que coopera? Primero los padres, luego los profesores, luego los tutores, diferentes personas que pueden hacerse cargo, porque lo que el Señor ha hecho es adaptar, pero no deberían haber profesores. Por no haber hecho nosotros los padres lo correcto, entonces Él adaptó y dice, bueno, ahora pongo profesores. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, participa en una obra noble y elevada. No cualquier persona, hermanitos, puede ser profesor de nuestra escuela. No nos confundamos. Por eso era necesario que yo estudiara bien esto para compartirles, para no equivocarnos. Con esta verdad no podemos equivocarnos, hermanos. Ahora tenemos que conocer, hermanitos, las diferentes escuelas, la forma como el Señor ha ido adaptando. Pero pese a todo lo que ha hecho mal el ser humano, el Señor
logrará su propósito. Logrará, pero nosotros tenemos que ser sus ayudadores. Muchos han leído y saben de la escuela del Edén, pero he puesto esto, ¿por qué razón? Para ir, y si mañana venimos, nosotros vamos a ir relacionando y decimos, qué lástima, cómo ahora estamos tan caídos. Pero de ahí, de esa caída que tenemos, Dios nos puede levantar si nosotros lo queremos. La escuela del Edén. El cielo es una escuela. Su campo de estudio el universo. Su maestro, el ser infinito. Tenían de maestro a Dios, a su Padre. En el Edén se estableció una filial. ¿Qué es una filial? Una sucursal, ¿verdad? En el Edén se estableció una filial de esa escuela. ¡Qué hermoso! Es como cuando vamos a una institución y decimos, esta es la matriz y acá son las sucursales. Y una vez consumado el plan de redención, escuches esta promesa, hermanos, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Yo no me puedo dar el lujo de perderme, hermanos, por no obedecerle al Señor en lo que me está enseñando. Miren que se va a reanudar. Página 19, educación dice, el sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre ¿en cuántos? Todos, hermanito, todos. No dice en el primer milenio, no dice en el segundo, no dice en el final, dice en todos los tiempos. Entonces lanzo un mensaje, hermano. Si nosotros como iglesia queremos hacer una escuela, como nos dice el Señor, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? Mental, físico y espiritual. Si no desarrollan los 3 principios que Él desarrolló con sus hijos en el Edén, no es la verdadera educación. Si solamente estoy pensando en el currículo, en las materias, solo te queda lo mismo que el mundo. Y eso es un peligro. Como una ilustración de sus principios, se fundó una ilustración, nos dio un ejemplo. Se fundó la escuela, un modelo en el Edén. Pero para darnos un ejemplo de cómo deberían ser las escuelas ahora. Porque dicen todos los tiempos. El sistema de educación establecido en el Edén, educación página 19, tenía por centro la familia. Miren, tenía por centro la familia. Adán era el hijo. Y de su padre recibían la instrucción de los hijos. Por eso, hermanitos, no es porque yo me invento. Los primeros profesores son los padres. Los padres tienen que darle las primeras instrucciones, las primeras enseñanzas, las primeras directrices, todo. No es un maestro, es una falsa educación meter a los niños a una guardería tan pequeños. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia, no dice profesores. El jardín del Edén era el aula. Por lo tanto, si queremos tener una escuela, no me imagino tener aquí encerrados. Porque mire cuál era el aula, la naturaleza, el jardín. La naturaleza era el libro del texto. El creador mismo era el maestro. Y los padres de familia eran los alumnos, porque nosotros le escuchábamos al Señor y lo que Él nos decía, nosotros repetíamos a los chicos. Por el interés que tenía en sus hijos. Miren qué amor. Ahora veamos pues el interés de los padres en la actualidad. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. Lo veían cara a cara. Creados para hacer la imagen y gloria de Dios. Escuchen, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas graciosas, simétricas, rasgos regulares. Yo me imagino, no nos parecemos en nada a ellos. De rostros que irradiaban los colores de su salud, la luz del gozo, la esperanza, eran en su aspecto exterior la imagen de su Hacedor, en el aspecto exterior. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, no debilitados como ahora, fueron creados en una condición un poco menor que los ángeles. Pues allá tenemos que llegar, hermanos.
Adán y Eva estaban encargados de cuidar del jardín. Miren, para que lo guardaran y lo cultivaran. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Miren, una frase de espíritu de profecía dice: mente ociosa, taller del diablo. Entonces, aunque tenían todo, no debían estar ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil. Pero ahí viene otro error, hermanos, que aún siendo adventistas del séptimo día, pensamos que ocupación útil es ir a jugar el fútbol. No es ocupación útil. En los deportes sabemos que eso no es. Una ocupación útil es ser abnegado en casa. Veo las tareas que mamá tiene que hacer, pues yo tengo que ayudarlo, pero para eso alguien tiene que enseñarme. Y eso es los padres. Había de fortalecer otra vez, miren, su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. Son tres cosas. Sin eso no hay verdadera educación. Ahora, haciendo una comparación con la época de Noé. Oiga, en la época de Noé ya la mente estaba tan debilitada. ¿Cómo este siervo de Dios se pasó 120 años junto con Matusalén, con todas las personas de su tiempo, rogándoles que entraran al arca? Pero tan debilitada estaba su mente que ellos no entraron, no entendieron. Pero más bien los animales, solo con una vez que les dijeran y entran de dos en dos, ellos entraron. Miren, por eso dice, si quieres saber cómo obedecer a Dios, en efecto dice, pregunta, por favor, a los cuadrúpedos y te enseñarán, ellos que no tienen la facultad de nosotros, a las aves del cielo y te informarán. O habla a la tierra y te enseñará. Hermanos, he tenido la oportunidad de estar cerquita de la tierra y créanme que eso no vi en toda la vida de estudiante. Yo mismo no me lo explico. No hay forma de que uno entienda de que yo pongo la semilla del arroz y yo luego digo, y ya está el arroz para cosechar. ¿Y qué hice yo? Entonces dice, pregúntale. Dice, te enseñarán los peces del mar y te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho todo esto? Y fueron tan debilitados mentalmente que no entraron al arca y prefirieron perderse por estar imbuidos de una falsa educación. Y lo mismo pasará ahora, hermanos. Lo mismo. Más bien los animalitos tienen el sentido de la obediencia, hermanos. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, estamos hablando de la escuela del Edén, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. Estaba conversando con algunos jóvenes que recién estuvieron en el congreso en Jipijapa. Fue maravilloso, dicen. Fue hermoso. Es que la naturaleza, hasta el clima nos... Miren, solo al escucharles, uno ya se imagina el reflejo de su actitud bonito. Pero ¿qué tal si ese congreso hubiera sido encerrado en un aula de 4 paredes? ¿Verdad? Entonces, de todo lo que hagamos tiene que llevar el sello de lo que Dios nos dice. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo, la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. Cuando el niñito está persiguiendo la hormiga, persiguiendo el caracol, y le sigue, está ahí, instruido por Dios. Pero ¿qué tal si solo le enseño en el libro? Mira la hormiga. La hormiga es muy trabajadora, pinta la hormiga. No ha hecho ese reconocimiento, esa investigación.
Entonces, no podemos crear esa escuela, hermano, no. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables y con sus movimientos prefijados, los equilibrios de las nubes. Miren, en esa época estudiaban astronomía, los misterios de la luz, del sonido, física. El día, la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Las facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esto está en Conducción del Niño. Ahora, están en gran error, por favor, patriarcas y profetas dicen, están en gran error los que consideran el trabajo como una maldición. Y todos los preparan en la falsa educación para cuando tú tengas el título, para que ahí trabajes, para que ahí tú seas. Si bien este lleva aparejados dolor y fatiga, no es una maldición, es una bendición. A menudo los ricos miran con desdén, dice, a las clases trabajadoras, con menosprecio, los miran por encima del hombro. Pero esto está enteramente en desacuerdo con los designios de Dios al crear al hombre. ¿Qué son las riquezas del más opulento en comparación con la herencia dada al señorial Adán? Sin embargo, este no había de estar ocioso. Lo que nosotros tenemos, hermano, si tengo la casa, el carro, lo que tenga, ¿se comparará en algo con lo que tenía Adán? Creo que, pero ni en un punto. Yo no me puedo enorgullecer, ser soberbio con lo que tengo, que no es mío siquiera, no se parece en nada. Sin embargo, él no podía estar ocioso. Peor nosotros, hermanos, no tenemos que perder tiempo, pero ni un solo instante. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. Por lo tanto, la escuela que tengamos que crear tiene que mantener al niño ocupado desde que se levanta hasta que se va a casa. Si no, no estamos en la verdadera educación. Les tengo muy buenas sorpresas el día sábado, que les tengo los modelos, yo sé que les va a encantar. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. Y a nosotros también, ahora que somos creados por redención. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. Y a mí me gusta escuchar a madres que siguen esta línea, que a los hijos le dicen, el que no trabaja, no come. Entonces, le damos esos principios desde muy pequeños. Aunque en condiciones distintas, y le puse un colorcito, hermano, ahora nosotros no estamos en las condiciones de Adán y Eva, en las condiciones de la escuela del Edén. Pero miren lo que dice el Señor. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo el cuerpo de acuerdo, con el plan del Creador, aunque en condiciones distintas. Sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. Ese es el modelo que tenemos que crear de escuela. No pensemos, nosotros tenemos una mente textualizada, porque nos metieron textos desde cuando estamos en 3, 4, 5 y pensamos que escuela sin textos no es. El texto es, pero no para estar 8 horas con los textos. Si no, no formo ni la mente, ni lo físico, peor lo espiritual. ¿Ya? Miren, en condiciones distintas. Los grandes principios de la educación son inmutables. Hermanos, ¿qué inmutables? No cambian. Entonces, cuidadito que de nosotros salga este error. Es que ahora las condiciones son diferentes. Es que los padres ahora son otros. No, está diciendo, son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre. Por eso es que el Señor, hermanos, como sea, pero Él va a lograr el propósito. Y nosotros quisiéramos estar dentro de ese grupo que logra el propósito del Señor. Porque las circunstancias las maneja Él. Nosotros solamente tenemos que obedecer. En el plan divino de la educación, adaptado, porque ahora el Señor tuvo que adaptar a la condición del ser humano después de la caída,
Cristo figura como representante del Padre. Él ya se alejó. Ahora lo tenemos a Cristo como su representante. Él es el gran maestro del ser humano. Y miren, y dispuso, ya lo que adaptó, dispuso que los hombres y las mujeres fueran representantes suyos. ¿Y quién es los hombres y las mujeres? Padres y madres. No dice profesores graduados en la universidad. Padres y madres. Hermanitos queridos, si vamos a formar una escuela, tienen que traernos niños de 8 años en adelante. Tenemos que cumplir lo que dice espíritu de profecía. No podemos darnos el lujo de tener niñitos de 4 años aquí cuando ellos tienen que ser liderados por sus padres. Estamos en la falsa educación si hacemos eso, hermanos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Ya en lo que el Señor adaptó. Por lo tanto, hermanos, y lo he puesto en letras pequeñas, quienes consideramos ser profesores, quienes sabemos que somos profesores, no somos los encargados de la educación de nuestros niños. Los maestros participan donde el padre no pudo trabajar. Y pongo un ejemplo. Yo no trabajé bien en mis hijas y gracias al Señor adaptó algo, hizo las fundaciones. Entonces mi hija Erika pudo ir y lo que yo no hice como madre, lo hicieron ellos, porque ya es una parte adaptada del Señor. El profesor, dice, el profesor exterior aparece para suplir la deficiencia que puedan tener el padre, la madre en algún ramo del saber. Ahí aparecen los profesores. Por lo tanto, queridos hermanos, los profesores tenemos que tener cualidades o cualquier persona puede ser profesor. Mucho ojo, hermanitos y quienes están liderando aquí. No es que porque sabe música, entonces es profesor de música. No, hermanos. Tiene que entregarse a la obra de la educación, porque la escuela no es que es de 8 a 12, como están en las escuelas del mundo. Es desde la mañana hasta la tarde. Y no lleva tareas a la casa. No, eso es falso. Ahí entonces aparecen los profesores para suplir lo que nosotros como padres no hemos hecho bien. Y deben tener algunas cualidades. Dentro de eso, el profesor tiene que haber primero él sido abnegado, porque él tiene que enseñar abnegación. Entonces también tenemos que tener mucho tino y pedirle al Señor, hermanos, que nos mande los profesores. No tengo que buscarlo, Él nos envía. Tienen que ser personas voluntarias. Tampoco podemos estar pensando en un sueldo y cuánto le voy a pagar. No, hermanos, los modelos que yo he podido conocer son un ejemplo, hermanos. Y qué bueno la luz que nos está dando. La responsabilidad reposa en ¿quiénes? Los padres. No vamos a hacer escuela. Miren, en la escuela del mundo que yo estaba, los padres le dicen, es que usted no le enseña bien, es que usted, y nos culpan a nosotros. Y hasta a mí me consta que hasta a profesoras padres las tratan como a domésticas, les maltratan, y ellas teniendo un título se quedan calladitas. No está bien. Esa es la falsa educación. Y bueno, mañana nosotros seguimos el otro modelo, que es la escuela de los patriarcas. Luego veremos cómo fue la escuela en el desierto. La escuela del Señor es la escuela de orden, es la escuela de limpieza, es la escuela de la puntualidad. Y todos esos modelitos que les voy a traer es para que nuestra escuela, hermanos, no sea como las demás. Tiene que ser, si a ustedes y a mí nos ha dado esta lucecita, este deseo de tener una escuela, tiene que ser como Dios nos ordena, hermanos. Que tengan una excelente noche y Dios los bendiga.